Saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Leo el punto 1429. De ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su Maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentido. Y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia: arrepiéntete. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la Iglesia existe el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Qué hermosa expresión de San Ambrosio, como diciendo, mira, uno en esta vida es bautizado dos veces. La primera vez es bautizado por el agua y la segunda vez es bautizado por sus lágrimas. Qué hermosa expresión de San Ambrosio, que parece que está reflejando tan gráficamente lo que es la misma historia de Pedro. Pedro, que tuvo su primera conversión, la primera conversión en torno a la llamada de Jesucristo, aquel hombre que, impactado por aquel Cristo, por aquel Señor que pasaba junto al lago de Galilea, deja las redes y sigue al Señor en una primera conversión, en arrancarse de sus redes, arrancarse de su vida. Ojo, no menospreciemos aquello, que a ver quién de nosotros tiene esa disponibilidad de dejarlo todo, y eso suponía una conversión, una primera conversión importante. Aquella llamada tenía implícita una primera conversión. Pero sin embargo aquella primera conversión todavía necesitaba purificarse, necesitaba llenar, tocar al hombre entero, empaparle, ¿no?, en todas sus dimensiones. Todavía había mucha carnalidad que no había sido todavía cristificada. Y entonces, en la historia de Pedro, también es la historia del Pedro pecador, del Pedro débil, del Pedro orgulloso, que peca después de haber comenzado el seguimiento de Cristo. Y después de la primera conversión, el Señor le madura, le prepara para una segunda conversión. Una segunda conversión que, como digo, tampoco hay que entenderla en un sentido puntual de la palabra, sino que es que estamos en continua segunda conversión después de los que hemos sido bautizados. No entendamos segunda conversión como una segunda fecha. No. Entendámoslo como un proceso de toda nuestra vida en el que hay un continuo llamamiento a la renovación interior. Eso, Pedro, también hay que entender que la historia de Pedro es una historia de que Jesús, como si de un maestro de novicio se tratase, pues está purificando a Pedro, le está preparando en su carnalidad. Pedro, ¿con que darás tu vida por mí? Yo te digo que esta noche me negarás. Me vas a negar, vas a quedarte sorprendido de tu debilidad, porque esa conversión plena que tú crees que tienes, pues no la tienes tan plena. Forma parte de la tentación el creerse que yo ya estoy convertido, el que yo ya voy a ser capaz por Cristo de entregar mi vida. Forma parte del corazón todavía, del corazón pecador, del corazón inmaduro, todavía no convertido, la falsa seguridad en sí mismo, como Pedro tenía, una falsa seguridad de pensar de que él iba a ser capaz de entregar su vida por Cristo. Bueno, y aquí a lo que el catecismo nos recuerda es que la mirada de infinita misericordia de Jesucristo al Pedro arrepentido provoca las lágrimas de la segunda conversión. Es Lucas 22, capítulo 22, versículo 61, quien nos lo cuenta. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué me hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo, después de la triple negación. Y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces.
y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. La mirada del Señor, que podemos imaginar, que podemos pensar que estaba pues en una determinada parte del patio, en aquella casa en la que Jesús estaba siendo interrogado y Pedro estaba en alguna esquina, la mirada de Jesús fue discreta porque no quería delatarle a Pedro ante los demás. Pedro estaba negando que él conociese a Jesús, y entonces si Jesús le hubiese hecho una mirada muy indiscreta, la gente hubiese podido pensar, ahí va, mira cómo él le conoce, fíjate cómo se miran. No, Jesús no le hizo una mirada indiscreta de alguien que podía delatarle a Pedro, pero sí le hizo una mirada casi que permaneció desapercibida para el resto de las personas, pero que Pedro la entendió perfectamente. Fue una mirada de misericordia, que arrancó las lágrimas de Pedro. Es muy hermoso entender que es una mirada de Cristo la que nos arranca la conversión, porque es una mirada de amor y de esperanza, una mirada que dice, yo sabía de tu debilidad y a pesar de eso te quería. Yo sabía que me ibas a negar, pero no me arrepiento de haberte llamado. Es una mirada que al mismo tiempo que nos recuerda el pecado, al mismo tiempo nos llama a una vida nueva. Permitidme un comentario, que la película de la Pasión de Mel Gibson, en esa famosa película, el autor ha tenido, pues yo creo que la hermosa intuición de haber recogido, de que después de esta negación, Pedro tenga un encuentro con María, con la Virgen María. Después de haber quedado patente su pecado, después de que Pedro recibe esa mirada de Jesús, rompe a llorar, sale corriendo y se topa casi con la Virgen María. Y entonces le dice, madre, he negado a tu hijo. Y se lo dice en medio de lágrimas, ¿no? Creo que es muy intuitiva, ¿no? Pues esa escena puesta por esa película, porque de alguna manera recoge el hecho de que María está llamada especialmente a acoger a sus hijos en esta segunda conversión, a suscitar la verdadera conversión, el arrepentimiento. María quiere ser también el paño de lágrimas de sus hijos pecadores. María quiere ser el paño de lágrimas, para que esas lágrimas sean lágrimas, pues no de cocodrilo, sino de auténtica conversión. Quiere que nos desahoguemos y que al mismo tiempo las lágrimas no queden en un mero sentimiento, sino que sean lágrimas de arrepentimiento. Me refiero no un sentimiento, no una sensiblería, sino que sean lágrimas que arranquen el cambio de vida, la transformación de vida. Por el contrario, recuerdo una novela, no sé si era de Cabo de Villa, no estoy muy seguro de quién era, que contaba que estaba asistiendo en Alemania, estaba asistiendo a la representación teatral en un pueblo alemán de Baviera de la Pasión del Señor. Era un teatro en el que se respiraba un silencio absoluto en el momento de la Pasión de Cristo, el momento en que Judas traiciona a Jesucristo y tiene un pecado de desesperación absoluto, ¿no? Y en la obra teatral cuenta él, como de un silencio tremendo en el teatro, Judas se acerca a la primera línea del escenario y allí está como abriendo su corazón desesperado y dice, ¿a dónde iré? ¿Qué es lo que haré? Y está ya barruntando su suicidio, ¿no? Su pecado de desesperación. Hubo un silencio. Y contaba el autor de este libro, que creo que era Cabo de Villa, contaba él que en medio de aquel silencio, un niño que estaba en el público con su madre, un niño, le dijo a su madre, pues en voz alta, que de manera que lo escuchó medio teatro, porque los niños cuando hablan así, pues bueno, pues no controlan la fuerza de su palabra. En medio de aquel silencio, después de las palabras de desesperación de Judas, que dice, ¿a dónde iré? ¿Y qué es lo que haré? Pues aquel niño le dijo a su madre en el teatro, ¿y por qué no va donde la Virgen? Esa fue la salida del niño, que le parecía lo lógico,
le parecía lo lógico. Decía, si ese Judas está desesperado, si ese Judas está ahora mismo, ¿por qué no va donde la Virgen? ¿Por qué no recurre a donde ella para que en su desesperación ella sea su paño de lágrimas y le ayude a que del pecado llegue a la auténtica conversión, no a la desesperación? Bien, pongo este contraste, ¿no? Porque me parece que lo que os subrayo de que en aquella escena de la película de la Pasión de Mel Gibson, el hecho de que Pedro se topase con la Virgen María, se encontrase con ella, encontrarse en ella su paño de lágrimas, ¿no? Le confesase, le he negado a tu hijo. Creo que es hermoso entender que la Virgen María forma parte de esa mirada de misericordia hacia nosotros, de esa mirada que arranca nuestra conversión. El otro texto que se nos ofrece, Juan 21, 15, 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y es hermoso ver cómo Pedro, como el Pedro de la segunda conversión, pues es un Pedro mucho más maduro que el de la primera conversión. Pedro ha aprendido de su propio pecado, ha aprendido de su debilidad, ha aprendido de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo le ha hecho mucho más humilde. Ese Pedro que no aceptaba la cruz, ¿no? Eso no te ocurrirá a ti, Señor. Cuando Jesús anuncia la cruz, Pedro se escandaliza, ¿no? No entiende el camino de la cruz. La cruz le ha hecho mucho más humilde a Pedro, mucho más humilde. Verdaderamente el Pedro, este segundo Pedro, el Pedro de la segunda conversión, es el Pedro que Jesús soñaba. El primer Pedro, pues era hermoso, ¿no? Pero, y su generosidad, pues humanamente hablando, pues era hermosa, pero era muy carnal. De hecho, Jesús no le permitió al primer Pedro aquella ofrenda que le hizo, daré mi vida por ti, no le admitió tal ofrenda. Y ahora el segundo Pedro, el que ya no es seguro de sí mismo, el que ya dice, Señor, si tú lo sabes todo, si yo, ¿qué te voy a decir ya? Que tú no sepas. El segundo Pedro, el que ya no se fía de sus propias fuerzas, sin embargo, a este segundo Pedro Jesús sí le pide que dé su vida por él. A este segundo Pedro sí le pide el martirio. Al primer Pedro, que se pensaba que se comía el mundo, ¿no? Que se sentía falsamente seguro de sus fuerzas, Jesús no le admitió esa ofrenda de daré mi vida por ti. Y a este segundo, que se siente débil, que no es capaz ni de hablar ahora de martirio, pues ahora Jesús te lo dice sin haberlo dicho él. En verdad te digo, cuando eras joven tú te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora, cuando eres viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Nos quedamos pues en esto, que creo que es una auténtica conclusión. La conclusión de la llamada a la conversión. Especialmente hermosas me han parecido las palabras de San Ambrosio, con las que quiero volver a sellar este punto del catecismo. Existen dos aguas. Existen dos conversiones. La conversión que fue sellada con el agua del bautismo y la conversión que es sellada con las lágrimas. La primera fue la primera conversión y esta segunda es la segunda conversión. Las lágrimas sellan nuestra segunda conversión, igual que el agua del bautismo selló la primera conversión.
Las lágrimas son el sello a la llamada concreta de Cristo a cada uno de nosotros. Arrepiéntete y vuelve a la conducta primera, como dice también en Apocalipsis 2, versículos 5. Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa, pero tengo contra ti algo, que has perdido el amor primero. Te has alejado del amor primero, de aquella conversión primera. Así pues, conviértete, arrepiéntete y vuelve al amor primero. La llamada a la vuelta al amor primero, esa es la segunda conversión. Ese es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, la llamada al retorno al amor primero. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.